Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karim Sierralta, soy asesor deportivo del proyecto especial Lima 2019, que fue el proyecto que se encargó de la ejecución y organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019. Adicionalmente, soy presidente de la Pan American Surf Association y vicepresidente de la International Surfing Association. El proyecto nace porque cuando salimos campeones mundiales en el 2010, nosotros como federación, primero cuando empezamos en el 95 éramos una federación, éramos el patito feo en el IPE, porque era una federación que no daba resultados, que no tenía organización, que no tenía un campeonato nacional sólido, no se veía resultados. Entonces mi trabajo principalmente como director ejecutivo de la FENTA fue acercarme un poco al IPE y ver qué cosas es lo que piden para que nosotros podamos tener más exposición y poder recibir más subvención del gobierno. Cuando ya ganamos el título mundial en el 2010, ya éramos uno de los top 3 del IPE. Y el IPE tiene 60 federaciones, de las cuales muchas no ejecutan su presupuesto. A final de año nos llaman a las federaciones top, a las más organizadas, y nos dicen, tengo 100.000 soles para alto rendimiento. ¿Qué harías si te doy los 100.000 soles? Y yo le digo, mando a los chicos al High Performance Center de Australia. Entonces que se vayan a Australia, que es el mejor lugar, el centro de alto rendimiento de Australia, que es el mejor del mundo. Pero mandé un correo y nos contestaron diciendo, mándenme a las chicas, a los hombres no, porque ustedes son competidores directos de Australia. En ese momento imprimí el correo, lo llevé al directorio de la federación y dije, esta es nuestra prueba de que necesitamos nuestro propio centro de alto rendimiento, porque ya las potencias nos tienen miedo. Lo primero que hicimos fue trabajar en que el terreno nos lo cedieran en uso a la federación. Nos lo cedieron por 4 años para construirlo, pero el primer proyecto inicial necesitamos $4 millones. Entonces, los auspiciadores con las justas nos daban $400.000, entonces no nos alcanzaba, y cuando estábamos a punto de perderlo, el surf es incluido en los Juegos Panamericanos. Fue otro de los roles que me tocó trabajar con la Federación Mundial, ¿no? Que el surf esté incluido en Lima 2019. Cuando el surf ya está incluido, todos los deportes merecen tener sus sedes. Entonces nosotros incluimos el proyecto en Lima 2019 y se inició la planificación y construcción de lo que es esto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Carballo, soy ingeniero civil y responsable como gestor de este proyecto de la construcción de la infraestructura de la sede surf para el proyecto especial de los Juegos Panamericanos. Es importante indicar que este proyecto fue ejecutado bajo la modalidad de obra por impuestos, que significa que se elige o se adjudica esta obra a un consorcio financista, el cual se encarga tanto de la elaboración del expediente técnico como de la ejecución de la obra, financiándolo con cargo a recuperar esto a través de unos certificados de inversión que es a través de que le sirve como sustento para el pago de sus impuestos en el siguiente año fiscal. Entonces, en el momento, digamos, el Estado no desembolsa dinero para la ejecución de la obra, sino que esto lo revierte posteriormente a través de estos certificados. Estaba clarísimo que el skate tenía que ser parte del CAR. ¿Por qué el skate? Porque el skate es hermano del surf. El skate nace por los surfers californianos que querían seguir fluyendo en el cemento porque ya no habían olas. Entonces ahí nacen los primeros skates, ¿no? Parten los patines y lo ponen en maderas y empiezan los skaters. Y si te das cuenta, las posturas es el deporte más compatible con el surf, perdón. Buscamos a algunos entendidos de quiénes eran los mejores constructores, consultamos gente de afuera. Y bueno, la constructora que hizo esto es Cobra. Ellos hicieron un estudio de mercado y bueno, Ricardo Quicaño fue el elegido y creo que no nos arrepentimos, se ha lucido con esta obra realmente, ¿no? Pues nada, nosotros somos una empresa básicamente enmarcada dentro de uno de los grupos empresariales más grandes, ¿no? Como conocerán, que es el grupo ACS. Y dentro del grupo ACS, que es el famoso grupo cuyo presidente es el presidente del Real Madrid, Club de Fútbol, podemos encontrar al grupo Cobra como un grupo industrial, básicamente, en el que dentro de este grupo hay una filial constructora, fundamentalmente de proyectos llave en mano, ¿no? En el caso de mi rol, pues soy el director de proyecto. Tengo como principal función hacer realidad la construcción y participé desde el inicio, ¿no? Desde la contratación por parte de Lima 2019 a Cobra como constructora dentro de una obra por impuestos en el que 6 de las principales empresas del país han podido con
con sus impuestos hacer realidad esta sede, ¿no? Fundamentalmente somos expertos en hacer realidad ideas, poniéndonos desde la concepción inicial del proyecto, realizando la ingeniería y bueno, haciéndolo realidad, como en este caso la sede del surf. El skatepark, bueno, se enmarca dentro de una de las disciplinas más importantes acá en este centro de alto rendimiento. Y bueno, el proceso nosotros lo tenemos bastante estandarizado porque son procedimientos en el que se buscan a los especialistas. Primero se hace el diseño y ahí en este caso particular también, y ha sido uno de los grandes aciertos, he querido que participara el especialista a la hora de concebir los planos. A partir de ahí, pues un proceso habitual en cualquier disciplina, pero se ha tratado un poco confiando mucho en los especialistas y en este caso el cliente, que también sabía lo que iba a concebir. Ha sido algo difícil porque, como bien ustedes saben, tampoco hay tantos especialistas, según nos hemos ido informando. Entonces íbamos a lo mejor a haber cometido el error de hacerlo de manera ordinaria, ¿no? Con recursos de obras civiles al uso, y bueno, pude reaccionar a tiempo, ya que nos estábamos metiendo en un terreno que no es el de la obra civil normal. Esto es más artesanal, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente el criterio ha sido por peso, ¿no? Por calidad. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Ricardo Quicaño, trabajo en Craftsman Skatepark. Nosotros somos una empresa especializada en construcción de skateparks. Dentro de este proyecto hemos sido responsables de construir el skatepark para el centro de alto rendimiento de surf aquí en Punta Rocas. Nos ha gustado mucho trabajar en este proyecto porque tanto Cobra como Copal, como la Federación de Surfistas han sabido respetar y entender nuestro tipo de trabajo. Bueno, nuestra idea es que ahora con patrocinadores logremos extender. Tenemos un terreno al costado, si lo puedes ver, donde podríamos hacer esa parte de snaking y escuchar a ustedes, que son los que saben, a los expertos en skate, pero tiene que ser compatible. El radio del surfing es diferente al del skater, entonces hacer algo mix en el cual pueda servir para ambos deportes, ¿no? Para skate para surfers y para skaters, ¿no? De rampa. Nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando con este tipo de obras. Nos hemos, creo, bien introducido en este nuevo deporte. Nos gustaría incluso poder ayudar en obras específicas de skate o lo que se resulte. O sea, estamos muy agradecidos también al país por esta oportunidad que nos ha dado y espero que podamos seguir trabajando. Existen centros de alto rendimiento en Portugal, en Brasil, en California, pero todos han sido lugares adaptados para hacer y son pequeños. Realmente el mejor de todos es el de Australia porque tiene la máxima tecnología y son los que marcan la pauta desde hace varias décadas, ya un par de décadas por lo menos. Pero es una casa que fueron adaptando. Acá hay casi 3 hectáreas de terreno y este lugar es el único en el mundo que ha sido construido exclusivamente para alto rendimiento para el surf. Entonces, estamos en otro nivel. Lo que estamos haciendo con esto es darle las herramientas a los chicos, a estas nuevas generaciones, para que ellos puedan seguir manteniéndose en la élite del surf mundial y, por qué no, de otros deportes de playa también, porque tenemos la cancha de arena donde puedes practicar fútbol playa, vóley playa, rugby playa, skate. Y bueno, ahora solo falta probarlo, ¿no? Que es lo que creo que van a hacer ustedes, y bueno, con eso ya, quién mejor que vosotros son los que van a validar el resultado. Aparentemente el tema de calidad es excelente, entonces solo falta que no tengan ningún tipo de percance y que los accidentes sean los menores posibles y puedan disfrutar de este maravilloso deporte.
Bueno, todas las sedes de los Juegos Panamericanos son sedes de inversión pública. Son sedes construidas con dinero de los peruanos, es el Estado que se encargó de ejecutarlo y por ende todas las sedes son públicas. El único tema es que hemos construido sedes realmente de lujo, no solamente el CAR de surf, sino todas las sedes de todos los deportes, ¿no? La Videna, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador. El parque acuático de la Videna es uno de los mejores de corte olímpico, ¿no? Se compara al de Londres, a los Juegos Olímpicos. Entonces, si bien es de acceso público, va a tener que haber un costo mínimo que definitivamente no va a dar para recuperar lo que se invirtió en las obras, pero sí para por lo menos tratar de una buena sostenibilidad y seguir dependiendo un poco de las subvenciones del Estado. Entonces, en ese sentido, cualquier persona que quiera montar skate puede venir, pagar, todavía no sabemos la tarifa, pero va a ser algo módico, al igual que los surfers que también pueden pagar. Hemos hecho tipo anillos de seguridad en los cuales tú puedes pagar, por decirte, 30 soles, estacionas tu auto en un sitio seguro, caminas por el malecón, te vas hasta el final, tienes una ducha con agua caliente, el locker para dejar tus cosas, te metes a surfear, te duchas con agua caliente, te cambias y te vas a tu trabajo. Pero si pagas un adicional, por decir unos 50 soles, puedes también acceder a la piscina y gimnasio, que también la piscina que tenemos es de 5 metros de profundidad para practicar apnea y que es bajo presión, ¿no? para entrenar el surf. Entonces ya tienes un montón de otros usos que le puedes dar al centro, otros beneficios que le puedes dar de acuerdo al pago. También va a haber socios que van a pagar una mensualidad, por decirte, 300 soles, con que vendas más de 10 días al mes, te sale baratísimo, en el cual puedes usar toda la sede y además tienes también para alojarse. Si cualquier persona quiere alojarse en el hospedaje que hay aquí, hay 34 habitaciones, pues reservar, pagar, y en el verano seguramente estará full, ¿no? Y otra cosa que vamos a hacer es hacer convenios con la Federación de Tabla, con la Asociación de Skate, para crear escuelas, con la Municipalidad de Punta Negra, para hacer escuelas públicas, para que la gente pueda venir y entrenar. En invierno, ¿por qué no? Usar la piscina para los colegios, que los colegios puedan traer a sus chicos para que aprendan a nadar, ¿no? Esto es de los peruanos y es un cambio positivo para la zona sur de Lima, ¿no? Esto es un comienzo, es la transformación positiva de un país a través del deporte.